Señoras, señores, les damos la bienvenida a esta nueva edición. Abrimos nuestro telediario de esta noche con la actual guerra genocida en Palestina que lleva la ocupación sionista desde más de un año. 32 mártires han caído en ataques sionistas que han tenido como objetivo varias zonas de la Franja de Gaza desde el amanecer de hoy. Fuentes médicas palestinas anunciaron este viernes que el número de muertos en la Franja de Gaza había aumentado a 32 mártires, entre ellos niños y mujeres, tras los bombardeos sionistas en varias zonas de la Franja de Gaza, y que varios heridos padecían enfermedades más o menos graves y fueron trasladados al hospital. Indicamos también que 28 palestinos han caído en mártires y otros 120 resultaron heridos en 3 masacres cometidas por las fuerzas de ocupación sionistas durante las últimas 24 horas en distintas partes de la Franja de Gaza. El Ministerio de Salud palestino de la Franja indicó en un comunicado de este viernes que el número de víctimas de la actual agresión sionista en Gaza había superado los 43.900 mártires. En el plano humanitario, Louise Wattridge, portavoz de la UNRWA, declaró que no ha habido suficiente ayuda en la Franja de Gaza durante la brutal guerra sionista que dura desde hace 13 meses y que las condiciones de vida de los palestinos son insoportables. La portavoz de la UNRWA explicó en declaraciones a la prensa que simplemente no hay suficiente ayuda humanitaria en Gaza, no solo durante los últimos días y semanas, sino también durante toda la duración de la brutal guerra israelí de 13 meses. Abundando en el mismo sentido, el acceso de la ayuda a Gaza se encuentra en un punto bajo y las entregas a partes del norte de Gaza asediadas son prácticamente imposibles, lo que declaró este viernes un funcionario humanitario de la ONU. From our perspective, Desde nuestro punto de vista, en todos los indicadores que se puedan imaginar, en una respuesta humanitaria, todos van en la dirección equivocada. Correcto. El acceso está en su punto más bajo. El caos, el sufrimiento, la desesperación, la muerte, la destrucción, el desplazamiento están en su punto más alto. Hemos visto, como ustedes saben, y nos ha preocupado especialmente la situación en el norte de Gaza, que ahora está bajo asedio y es casi imposible entregar ayuda ahí. to deliver aid in there. En el resto de la actualidad, un miembro del Buró Político de Hamas, Bassem Naim, afirmó que el movimiento está dispuesto a aceptar un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza, pero hace varios meses que no recibe una oferta seria por parte de la entidad sionista. Es lo que declaró durante una entrevista con el canal de televisión británico Sky News. Naim confirmó que el último acuerdo claro alcanzado mediante negociaciones con la ayuda de mediadores se presentó el 2 de julio y se discutieron todos sus detalles y las partes estaban cerca de un alto al fuego. A su vez, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un proyecto de resolución presentado por el Comité de Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, afirmando el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación. Pues se declaró también que el Comité envió a la Asamblea General este jueves, apoyada por 170 países y 6 países, se opusieron a dicha adopción, mientras que 9 se abstuvieron de votar. El pueblo palestino celebra este viernes el 36º aniversario de la declaración de la proclamación del Estado de Palestina desde Argel, en un contexto marcado por un lado por la guerra genocida perpetrada por la ocupación sionista en la Franja de Gaza, que resultó en un balance de víctimas sin precedentes en la historia humana, y por otro, su intención de anexar a Cisjordania ocupada. Veamos este comentario de Kerim Mustafawi. فإن المجلس الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها
El 15 de noviembre de 1983, el difunto presidente palestino Yasser Arafat declaró desde el Palacio de Naciones de Argel la creación de un Estado palestino independiente, con el Quds como capital, un acontecimiento histórico que constituyó una victoria diplomática para la causa palestina, una culminación de la lucha del pueblo palestino y que marcó una nueva fase en la consolidación de su derecho a la libertad y la independencia. El 36º aniversario de la Declaración de la Independencia del Estado de Palestina se celebra hoy en un contexto marcado por la guerra de exterminio perpetrada por la ocupación sionista contra la indefensa Gaza, que resultó en un balance de víctimas sin precedentes en la historia humana, así como su continua agresión a Cisjordania ocupada. La Declaración de Independencia otorgó a la causa palestina una significativa dimensión política internacional que sentó las bases para el reconocimiento internacional del derecho palestino y empujó a más de 80 países a declarar su reconocimiento del Estado de Palestina a la vez. El número siguió aumentando hasta alcanzar los 147 países en el pico de la agresión sionista en curso, después de la decisión de la mayoría de la Asamblea General de la ONU de conceder al Estado de Palestina la condición de miembro de pleno derecho en las Naciones Unidas, fruto de los esfuerzos desplegados por Argelia en diferentes foros e instituciones internacionales. Desde que se pronunció esa histórica declaración en su territorio, la diplomacia argelina mantiene un firme compromiso con la defensa de la causa palestina, participando activamente en los foros internacionales, con tal de poner fin a la ocupación, permitir que el pueblo palestino goce de sus legítimos derechos, estableciendo un Estado independiente y poner fin a la guerra genocida librada por la entidad sionista contra ellos que lleva más de un año. Ello en el marco de la política de Argelia que se concretó en el empeño del presidente El-Majid Tebboune por reunir a las facciones palestinas y lograr la reconciliación palestina en el suelo argelino. A pesar de la tiranía de la entidad sionista y el inmenso dolor que sufre hoy el pueblo palestino, tanto en su país como en la diáspora, la Declaración de Independencia sigue siendo una guía y un símbolo de esperanza para la lucha por la liberación y la independencia, con el Quds como capital. Este aniversario coincide con la liberación de Georges Ibrahim Abdallah después de más de 40 años en las cárceles de Francia por su lucha contra el colonialismo sionista y su defensa de los derechos palestinos. El Tribunal de Ejecución de Pena aceptó este viernes un pedido de libertad condicional. El preso político más antiguo de Europa, pues el libanés Georges Ibrahim Abdallah, defensor de los derechos de los palestinos, podría salir de la prisión de La Nemzan tras 40 años de detención. Abdallah, ex miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, ya cumplió 40 años de prisión, lo que lo convierte en el preso político con más años de condena en Europa. La Autoridad General de Asuntos Civiles informó a la Autoridad de Asuntos de Prisioneros y Exprisioneros y al Club de Prisioneros Palestinos del martirio de 2 prisioneros en las cárceles de la ocupación, o sea, Samih Suleiman Mohammed Aliwi, de 61 años, de Nablus, y Anwar Sha'ban Mohammed Aslim, de 44 años, de Gaza. La Autoridad de Prisioneros y el Club de Prisioneros indicaron este viernes que el mártir Aliwi, según los datos disponibles, cayó en mártir el 6 de noviembre, 6 días después de ser trasladado de la clínica penitenciaria de Ramla en Asif a Harufe, señalando que había sido detenido anteriormente en la prisión de Negev y que la administración de la prisión no anunció su martirio a pesar de que estaba obligado a hacerlo. En cuanto al mártir Anwar Aslim, que murió ayer durante su traslado de la prisión de Negev al hospital Soroka tras un deterioro de su estado de salud. Y la guerra sionista se extiende desde meses al Líbano igualmente. El número de mártires en la masacre sionista que tuvo como objetivo el Centro Regional de Defensa Civil en la ciudad de Baalbek, al este del Líbano, ascendió a 15 mártires, según informaron medios locales. La Dirección General de Defensa Civil del Ministerio del Interior y Municipios del Líbano confirmó en un comunicado que el Centro de Defensa Civil en Dorish, distrito de Baalbek, fue objeto de una incursión
ocupación sionista que condujo a la destrucción completa del centro, mientras que varios miembros de la defensa civil, pues estaban presentes en su interior y se preparaban para responder a las llamadas de socorro e intervenir de inmediato para brindar asistencia. يعني ما كان عندنا أدنى فكرة إنه يستهدفوا مركز دفاع مدني دولي. No pensábamos que iban a atacar un centro de defensa civil del Estado. Ya nos dieron avisos. Nuestro líder les habló y yo también les respondí. Cada vez que nos dijeron que teníamos que salir del centro, salimos, nos fuimos y cuando terminaron, volvimos. خلصوا ورجعنا. Hoy por la mañana las fuerzas de ocupación sionistas renovaron también sus ataques aéreos en el suburbio sur de Beirut después de atacarlos más de una vez durante las últimas 24 horas. Según fuentes de los medios de comunicación libanesas, en las primeras horas de la mañana los aviones de combate de la ocupación llevaron a cabo una serie de ataques aéreos dirigidos a la zona de Rubeiri en el sur del suburbio sur de Beirut, causando una gran destrucción en edificios y barrios residenciales de la zona como consecuencia de la fuerza de las explosiones. Irán respaldará cualquier decisión que adopte Líbano en las conversaciones para lograr un alto al fuego con la entidad sionista. Esto que declaró este viernes un alto funcionario iraní, lo que indica que Teherán quiere ver el fin de un conflicto que ha asestado duros golpes al Líbano. Pues Ali Larijani, asesor del líder supremo de Irán, habló durante una visita a Beirut mientras la entidad sionista intensificó sus bombardeos contra la capital libanesa, ocasionando la muerte de decenas de civiles. La República Islámica de Irán en todas las circunstancias apoya al pueblo del Líbano y a sus funcionarios. No buscamos perturbar nada, buscamos resolver los problemas. En todas las circunstancias apoyamos al pueblo del Líbano. Quienes crean perturbaciones, Netanyahu y sus semejantes. Reconozcamos a nuestros amigos y enemigos. Pasamos ahora al resto de la actualidad. Argelia llamó ayer jueves a la reestructuración del actual sistema internacional de lucha contra el terrorismo, ello con motivo de la reunión conjunta de los comités del Consejo de Seguridad de la ONU encargados de la lucha contra el terrorismo y la no proliferación de armas de destrucción masiva. El representante permanente de Argelia ante la ONU, Ammar Benjama, en su calidad de presidente del Comité 1373 sobre la lucha contra el terrorismo, presentó un profundo análisis de la estructura internacional de la lucha contra el terrorismo, basándose en la experiencia histórica de Argelia, e insistió, por otra parte, en la necesidad de adoptar un enfoque global basado en el equilibrio entre seguridad y desarrollo. We suffered from it alone. Luchamos solos contra el terrorismo en los años 90, una experiencia que nos enseñó que el enfoque del Consejo no funciona. Llamamos a la reestructuración del actual sistema antiterrorista. Visitad a los más vulnerables y afectados por el terrorismo. Iros al Sahel, al lago Chad y no a los países que no sufren el terrorismo. En África vemos día tras día cómo la pobreza extrema y la desesperación se aprovechan para alimentar la radicalización. Vemos instituciones frágiles que son vulnerables a la infiltración y vemos cómo la falta de oportunidades se convierte en una tierra fértil para el extremismo. Ante esta preocupante realidad, Argelia ha propuesto un enfoque global basado en el equilibrio entre seguridad y desarrollo y llamó a ayudas concretas para los países más vulnerables. Lo que se necesita no son promesas, sino recursos, no condiciones, sino cooperación. Por favor, más asociaciones antiterroristas en vez de elecciones. El alto responsable argelino reiteró igualmente en su discurso el compromiso constante de Argelia en la lucha contra el terrorismo, resaltando su disposición a compartir su experiencia en la lucha contra el terrorismo con todos los socios. My country is making the following proposal. La visión argelina se plasmó también en el llamamiento a reforzar los enfoques regionales, especialmente en África,
un continente que no tiene tiempo que perder. Este enfoque regional debe ir acompañado del refuerzo de los marcos legislativos y las capacidades funcionales de los estados más frágiles. Argelia mantiene su compromiso de forma continua en la lucha contra el terrorismo y su voluntad de contribuir a la emergencia de un enfoque más eficaz y equitativo, y está siempre lista a compartir sus conocimientos con todos los socios que compartan su visión de un mundo libre de terrorismo, partiéndose de su experiencia nacional. A través de su presidencia del Comité contra el Terrorismo y como miembro del Consejo de Seguridad, Argelia seguirá trabajando por una lucha más eficaz y coordinada contra el terrorismo, convencida de que el futuro no es lo que nos ocurre, sino lo que podemos crear juntos. in the fight against terrorism. Relaciones bilaterales ahora. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva elogió la importancia de las relaciones argelino-brasileñas y la compatibilidad de las visiones y posturas de ambos países respecto a los principales asuntos internacionales actuales. El presidente brasileño se expresaba durante la presentación de las cartas credenciales del diplomático argelino Abdelaziz Ben Ali Sharif, quien fue nombrado como embajador extraordinario y plenipotenciario de Argelia en Brasil. En Sáhara Occidental ahora, el Frente Polisario expresó su esperanza de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aprenda las lecciones del pasado en relación con el futuro del pueblo saharaui y la descolonización de los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Según informó la agencia saharaui de noticias, el representante del Frente Polisario ante las organizaciones internacionales en Ginebra, Ubi Bushra Yabashir, desmintió en su declaración al Hurra cualquier temor del Frente Polisario sobre el regreso de Trump y su equipo a la Casa Blanca. En la contienda rusa, los líderes de Rusia y Alemania mantuvieron su primera conversación en casi 2 años, mientras los países occidentales se preparan para la llegada de la administración Trump, que ha manifestado su intención de poner fin a la guerra en Ucrania. El canciller alemán Olaf Scholz inició el viernes una llamada telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, que según se informa duró aproximadamente 1 hora. Giró en torno a distintos aspectos de la guerra en Ucrania. La llamada telefónica entre el presidente ruso Vladimir Putin y el canciller alemán Olaf Scholz de este viernes mostró profundos desacuerdos sobre Ucrania, pero el hecho de que hablaran fue muy positivo. Esto que declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Esta conversación se ha llevado a cabo por iniciativa de la parte alemana. Por eso es importante. Se está buscando, o más bien, se está intentando comparar nuestras posiciones. La voluntad política de conocer de primera mano esta posición es algo que no puede dejar de causar satisfacción. Pero, al mismo tiempo, hubo discusiones bastante detalladas. En primer lugar, sobre el tema ucraniano. Discusiones francas, como hemos dicho en nuestra declaración. Pero, por supuesto, no podemos hablar de ninguna coincidencia de opiniones en este caso. Por lo tanto, y por supuesto, hay desacuerdos bastante profundos, pero el hecho mismo del diálogo es muy positivo. El líder de la comunidad valenciana afectada por las inundaciones, Carlos Mazón, defendió este viernes su gestión de las catastróficas inundaciones que mataron a más de 200 personas en medio de pedidos de que dimita. En su discurso ante los legisladores regionales reconoció errores y pidió perdón, pero dijo que hizo todo lo posible ante una monstruosa avalancha que superó todas las previsiones. No hay referencia anterior posible, ni experiencia que pueda ser remotamente asimilable. Todo ello explica ahora por qué se extendió esa sensación de que la ayuda no llegaba o no era bastante. Por esa razón, como presidente de la Generalitat, quiero pedir disculpas a los que así se sintieron, porque aunque se aplicaban los protocolos diseñados y probados muchas veces en el pasado, sus capacidades de respuesta no fue suficiente. De hecho, decenas de personas protestaron este viernes contra el líder regional de Valencia y exigieron su dimisión por la gestión de la crisis de las mortíferas inundaciones mientras se dirigía a la Asamblea Regional. Soy una afectada del municipio de Catarroja y hemos venido a pedir la dimisión de Mazón, la dimisión del presidente de la Generalitat. Hemos venido porque no nos saltó una alarma que se tuvo que haber dado y que hubiese podido salvar muchas vidas. En esta barranca
ha habido muertos porque no saltó una alarma. Y él es un irresponsable, el señor Mazón es un irresponsable, tiene que dimitir y tenemos que pedirle responsabilidades políticas y penales. Y estamos profundamente indignados porque ha habido un desastre por culpa de su ineficacia, por su culpa de su no gestión. Señoras y señores, así pues concluimos nuestra edición de esta noche. Gracias por su amable atención. Un saludo.